Pues sí, da mucho que hablar porque era un hombre fuerte, poderoso, muy bélico y muy importante en nuestro país. El emperador Carlos V, un hombre con una compleja personalidad. Nuestra historiadora Bárbara Rosillo se conoce la vida de Carlos V al detalle. Bárbara, bienvenida. Días, muchas gracias. Bueno, un hombre que de cuna le venía lo que le iba a ocurrir. Sí. Porque la cantidad de territorios que ya aglutinaba por parte de padre, de madre, de abuelos. Impresionante, sí. Carlos V ha sido el primer gran emperador de la historia de la humanidad por la enorme cantidad de territorios que tuvo bajo su poder. La coincidencia dinástica hizo que por parte de sus 4 abuelos recibiera, pues lo que te digo, el primer imperio universal de la historia. Porque fue nieto de los reyes católicos. Fue nieto de los También reyes de los católicos, Austrias. fue nieto de María de Borgoña y fue nieto de Maximiliano I de Habsburgo. Sin embargo, tuvo un nacimiento muy curioso, ¿no? ¿Me decías? Sí, el nacimiento de Carlos V es curiosísimo. Nació en una fecha redonda, 1500, en Gante, creo que fue un 24 de febrero. Su madre, doña Juana la Loca, estaba ya en un estado de gestación muy avanzado, pero aún así decidió ir a un banquete que se celebraba en el Palacio de Gante. Entonces empezó a sentir molestias, debemos decir que ella era una mujer de un vigor físico extraordinario y se retiró al retrete, que es como se llamaba en ese momento, y ahí sola, sin ayuda de nadie, dio a luz a su hijo. Entonces los gritos un ya parto nada real. Sí, los lloros del bebé ya hicieron que llegaran sus damas y entonces ya llamaron a la comadrona para que terminara el proceso del parto, pero claro, que el primer emperador universal naciera en un retrete es una auténtica paradoja, desde luego. Es verdad. Luego se forjó una personalidad fuerte porque, claro, le tocó también una etapa difícil, ¿no? Él siendo muy joven ya se vio como rey de España e incluso llegó sin saber hablar nuestra lengua. No fue una situación muy fácil para él. No, no fue una situación muy fácil. Hay que pensar que él y sus 3 hermanas, bueno, su padre falleció, Felipe el Hermoso, jovencísimo en España, su madre quedó aquí, fue ingresada, como si dijéramos, internada en Tordesillas. Entonces él y sus hermanas estuvieron bajo la tutela de su tía, que era una mujer muy culta, muy preparada, que ejerció una labor política muy importante. En determinado momento pues confluyó en él lo que decimos, esta enorme herencia y vino a España a hacerse cargo de su legado. ¿Y se casó por amor, Bárbara? No. ¿Carlos V se casó por amor? No, nadie se casaba por amor. Ningún rey de esa categoría, bueno, ni mucho menos se casaba por amor. Unos años, bueno, él no sabía muy bien para contraer su matrimonio, entonces ya se pensó en la posibilidad de casarse con su prima hermana, Isabel de Portugal, cuyas madres eran hermanas, hijas de los reyes católicos. Entonces, ella tenía 23 años y él tenía 26. Ella aportaba una dote muy sustanciosa porque, claro, Carlos V, con tanta campaña bélica, estaba siempre en bancarrota. Entonces aportaba una dote muy interesante en ese momento para las arcas del Estado, que eran 900.000 doblas de oro. Él tenía que aportar las arras también, entonces para aportar las arras tuvo que hipotecar las villas de Andújar, Baeza y Úbeda. Ya en aquella época se hipotecaba también. Sí, y entonces, bueno, pues ya se decidió el casamiento. Que fue aquí en Sevilla, además, Se casaron en el Salón de Embajadores del Real Alcázar de Sevilla y por lo visto fue un flechazo. Fue un flechazo, se quisieron muchísimo, fueron a pasar la luna de miel a la Alhambra de Granada. Allí él mandó plantar unas flores persas que hoy en día es un símbolo de España, el clavel, y formaron un matrimonio muy unido. Ella era una mujer fuerte, preparada, con personalidad, que tuvo que ejercer muchas veces la regencia debido a los constantes viajes de él. Te iba a decir, le llamaban la emperatriz solitaria. Claro, porque más de la mitad del matrimonio ya estuvo sola. Sí, porque él tenía muchos frentes abiertos y entonces pues tuvieron varios hijos, 6 en total, de los cuales 3 llegaron a la vida adulta. Primero Felipe II, las infantas María y Juana, y luego
3 hijos, Fernando, Juan y por último Juan, que nació muerto, y entonces la emperatriz falleció a causa del parto. ¿Pero hubo algún hijo ilegítimo? Sí, antes y después, pero no cuando estaba casado. Y esto es una cosa importante ese. Esto es una cosa que él deja escrito. Hay varias cartas que se conservan. Por ejemplo, cuando reconoció a su primera hija, Margarita de Parma, que fue gobernadora de los Países Bajos, también una mujer muy inteligente y preparada. Él escribía que fue la hija que tuve antes de mi casamiento. Ah, bien, para que quedara claro. Sí. Y él tenía prognatismo, ¿no? Sí. Me comentabas que es él tenía un problema en la mandíbula. Sí, él tenía un problema bastante grave, que es el prognatismo, que es un defecto óseo por el cual las dos mandíbulas no encajan. La mandíbula inferior estaba muy separada de la superior, entonces esto provoca que la mordida no sea correcta y que haya muchos problemas de salud, sobre todo digestivos, por este problema. El espacio que tenía, como si dijéramos, entre la dentadura de arriba y abajo era enorme, y las personas que le conocieron y dejaron la semblanza de cómo era, pues decían que era un hombre pues de una estatura normal para su época, un cuerpo atlético, ojos azules, nariz aguileña, buen porte, pero que el prognatismo era una cosa chocante. Que él no llevaba demasiado bien. Se retira al monasterio de Yuste, que se puede visitar en Cáceres, que es una auténtica delicia, un sitio, la verdad, idílico. Sí. Bueno, debemos decir que él, cuando enviudó en 1539, quedó absolutamente desconsolado, quedó muy mal, y tanto es así que decidió retirarse a un monasterio jerónimo que hoy en día no existe por los avatares de la historia, que estaba en la provincia de Toledo, que se llamaba Monasterio de Santa María de Sisla, un precioso monasterio. Y ahí estuvo 2 meses sin querer hablar con nadie ni ver a nadie. Luego ya cuando abdicó, tuvo que abdicar en varios lugares debido a sus enormes posesiones. Ya cuando abdicó en España se retiró a Yuste porque tenía tantísimos problemas de gota que le recomendaron que ese aire era muy puro y muy saludable, y que allí él iba a estar bien. Lo que pasa es que contrajo el paludismo por la picadura de un mosquito de uno de los estanques que había de las aguas estancadas, y falleció a los 58 años, sí, que ahora decimos jovencísimo, pero bueno, hay que ponerse también en el tiempo de la época. Sí, pero era un hombre que estaba muy curtido, porque era un hombre que había estado en 1000 batallas, nunca mejor dicho, y verdaderamente había llevado una vida muy intensa. Muy dura, ¿no? Para lo que era un rey. Sí. Y con muchos amoríos y tristezas por la muerte de su mujer. A don Juan de Austria, que es el héroe de Lepanto, que lo tuvo con dicen que bellísima mujer. No sé si los retratos de Juan de Austria, desde luego se ve que es un hombre sumamente atractivo, y fue el héroe de Lepanto, y le conoció cuando él estaba en Yuste, pidió que le trajeran para conocerlo. Qué bonito. Bueno, era un hombre apasionado. Sí, tanto en su vida como en las guerras. Sí. Y nosotros esta semana estamos muy románticos, ¿eh? Estamos muy... Por eso te cuento lo de los claveles. Y mira para atrás, verás. Bárbara, esto es de parte de todo el programa. Muchísimas gracias, qué ilusión. Estamos en el día casi de los enamorados. Nos encanta que vengas todos los meses. Nos encanta que vengas, y nos encantan... Bueno, me he las historias de piedra. Que nos Muchísimas gracias. En parte tiene el mérito Miriam Pérez, que nos la ha traído de Florada. También. Pero le daré las gracias a ella también. Queríamos reservar una para ti, por las cosas que nos cuentas y por ese hombre apasionado, Carlos V, que nos lo acabas de contar. Sí. Seguiremos hablando de hombres apasionados y mujeres. Seguiremos hablando, y ya saben, su blog Arte y demás historias, siempre lo recordamos, porque de verdad que de esta mujer podemos aprender mucho, que hay que mirar al pasado. Gracias, Bárbara. A ti. La semana que viene más.